Hechos capítulo 10 relata un evento crucial en la historia de la Iglesia cristiana, centrado en la visión de Pedro y la expansión del mensaje de Jesús a los gentiles. Resumen de Hechos 10. Visión de Pedro. Pedro, un apóstol, recibe una visión en la que ve un lienzo con animales de toda especie, y una voz le dice que mate y coma. Pedro inicialmente se niega, ya que algunos animales eran considerados impuros según la ley judía. La voz le dice que no llame impuro a lo que Dios ha purificado. Esta visión le muestra que el mensaje de Dios se extiende más allá del pueblo judío. Envío de Cornelio. Simultáneamente, en Cesarea, un centurión romano llamado Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios, recibe una visión en la que un ángel le ordena buscar a Pedro. Encuentro y aceptación. Pedro, guiado por la visión, comprende que el mensaje de Dios también es para los gentiles. Cuando Cornelio y su familia lo buscan, Pedro va con ellos y predica el Evangelio. Hechos 11 relata los siguientes eventos principales. Pedro explica su visita a Cornelio. Los apóstoles y hermanos en Judea critican a Pedro por visitar y comer con gentiles. Pedro relata su visión y cómo el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su casa, tal como lo hizo sobre los apóstoles en el principio. La Iglesia acepta a los gentiles. Después de escuchar el relato de Pedro, la Iglesia en Jerusalén glorifica a Dios, reconociendo que también a los gentiles Dios les ha concedido el arrepentimiento para vida. La Iglesia en Antioquía. Se establece una iglesia en Antioquía, compuesta por judíos y griegos. Bernabé es enviado desde Jerusalén para ayudar en esta iglesia. Bernabé busca a Saulo. Bernabé va a Tarso a buscar a Saulo, Pablo, y lo trae a Antioquía, donde juntos enseñan a una gran multitud durante un año. Los discípulos son llamados cristianos por primera vez. Resumen de Hechos 12. Persecución de la iglesia. El rey Herodes Agripa y comenzó a perseguir a los cristianos. Ordenó la arrestación de Santiago, el hermano de Juan, y lo ejecutó a espada. Esto causó alegría entre los judíos. Detención de Pedro. Herodes también arrestó a Pedro con la intención de juzgarlo públicamente después de la Pascua. Oración y liberación. La iglesia en oración ferviente por Pedro, quien fue encarcelado y vigilado por soldados. Sin embargo, durante la noche, un ángel del Señor liberó a Pedro de las cadenas y lo sacó de la prisión. Respuesta de Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había ocurrido, fue a la casa de María, madre de Juan Marcos, donde estaban reunidos los creyentes orando. Muerte de Herodes. Herodes apareció en público para hablar y fue humillado por Dios, quien lo hizo caer mortalmente al ser atacado por gusanos, debido a su arrogancia y arrogancia. El capítulo comienza en Antioquía, donde algunos profetas y maestros, incluyendo a Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y Saulo, Pablo, están orando y ayunando. El Espíritu Santo les instruye a separar a Pablo y a Bernabé para una misión específica. Luego, envían a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, yendo a Seleucia y luego a Chipre. En Pafos, en la isla de Chipre, Pablo y Bernabé enfrentan al mago y falso profeta, Bar Jesús, quien intenta impedir que el procónsul Sergio Paulo escuche el Evangelio. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende a Bar Jesús y lo deja temporalmente ciego, lo que impacta al procónsul y lleva a su conversión. Desde allí, viajan a Perge en Panfilia y luego a Antioquía de Pisidia, donde predican en la sinagoga. Aunque algunos los escuchan con interés, otros se oponen y provocan disturbios. Resumen de Hechos 14. Pablo y Bernabé viajan a la ciudad de Listra, en la región de Asia Menor. Allí, realizan milagros y predican el Evangelio. En Listra, un hombre cojo de nacimiento escucha la enseñanza y Pablo, viendo su fe, le ordena que se levante y camine. El hombre es sanado. La gente de Listra, sorprendida, intenta adorar a Pablo y Bernabé como dioses, llamándolos Zeus y Hermes. Los apóstoles declaran que son simples hombres y que deben adorarse a Dios. Algunos judíos de Antioquía e Iconio llegan a Listra y incitan a la gente contra Pablo y Bernabé, provocando una revuelta. Los apóstoles son apedreados y casi matados, pero logran escapar y continúan su viaje a Derbe. En Derbe, predican y hacen discípulos, fortaleciendo a los creyentes. Después, regresan pasando por Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a permanecer en la fe. Resumen de Hechos 15. La controversia surge.
Algunos creyentes de origen judío enseñan que los gentiles deben ser circuncidados y seguir la ley de Moisés para ser salvos. Reunión en Jerusalén. Los apóstoles y ancianos se reúnen para discutir este tema. Pedro y Santiago toman la palabra, defendiendo que Dios ha mostrado que acepta a los gentiles sin la necesidad de seguir todas las leyes judías. Decisión del concilio. Se acuerda que los gentiles no deben ser cargados con la ley completa, pero sí deben abstenerse de prácticas que sean ofensivas para los cristianos judíos, como la idolatría, la inmoralidad sexual, la carne de animales estrangulados y la sangre. Carta a los creyentes. Se escribe una carta que confirma esta decisión y se envía a las iglesias en Antioquía y otros lugares, promoviendo la unidad en la fe. Importancia. Este capítulo marca un punto de unión y aceptación entre judíos y gentiles en la iglesia. Resumen de Hechos 16. Llamado de Pablo a Macedonia. Pablo recibe una visión en la que un hombre de Macedonia le pide ayuda, lo que lo lleva a cruzar al continente europeo para predicar el evangelio. Conversión de Lidia. En Filipos, Pablo y sus compañeros conocen a Lidia, una vendedora de púrpura, quien acepta el mensaje de Jesús y se convierte. Ella y su familia se bautizan y abren su hogar para apoyar la misión. Liberación de una joven esclava. Pablo expulsa un espíritu de adivinación de una joven esclava, lo que molesta a sus dueños, quienes los arrestan y los golpean. Prisión en Filipos. Pablo y Silas son encarcelados por haber causado disturbios. Mientras están en la cárcel, oran y cantan, y Dios responde enviando un terremoto que abre las puertas de la prisión y sueltas las cadenas. Hechos capítulo 17 relata los viajes del apóstol Pablo durante su misión de difundir el cristianismo. Aquí tienes un resumen de los puntos principales. 1. En Filipos. Pablo y Silas llegan a Filipos, donde convierten a Lidia y a la familia de un carcelero. Sin embargo, son arrestados por liberar a una joven poseída por un espíritu de adivinación, lo que provoca su encarcelamiento. 2. En Tesalónica. Pablo predica en la sinagoga, logrando convertir a algunos judíos y griegos. Los líderes judíos se enfurecen y buscan arrestarlo, por lo que Pablo y Silas deben escapar de la ciudad. 3. En Berea. La gente en Berea recibe con más entusiasmo el mensaje de Pablo y verifica las escrituras. Los judíos de Tesalónica, al enterarse, van a Berea para causar problemas, y Pablo se va a Atenas. Resumen de Hechos 18. Llegada a Corinto. Pablo llega a la ciudad y se queda en una casa alquilada, donde empieza a predicar en la sinagoga todos los sábados, ganando a muchos judíos y gentiles. Encuentro con Acaya y Priscila y Aquila, conoce a una pareja judía, Priscila y Aquila, que se vuelven sus compañeros de trabajo y fe, ya que también son fabricantes de tiendas. Reacción de los judíos. Algunos se oponen a Pablo y lo acusan ante las autoridades, pero cuando Pablo se enfrenta a la oposición, decide dirigirse a los gentiles. Visita de Crisipo, el jefe de la sinagoga, Crispus, cree en Jesús junto con su familia, lo que representa un gran avance. Período en Corinto. Pablo pasa cerca de 1 año y medio en Corinto, enseñando y fortaleciendo a los creyentes. Llamado a Macedonia. La noche, en una visión, Pablo recibe un llamado del Espíritu para predicar en Macedonia. Hechos 19 narra la estancia del apóstol Pablo en Efeso, una importante ciudad de Asia Menor. El capítulo se puede dividir en 2 partes principales. 1. El ministerio de Pablo en Efeso, versículos 1 a 22. Encuentro con discípulos de Juan el Bautista. Pablo encuentra a un grupo de creyentes que solo conocían el bautismo de Juan y que no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo les explica la diferencia y los bautiza en el nombre de Jesús, tras lo cual reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y profetizar. Predicación y milagros. Durante 3 meses, Pablo predica en la sinagoga, pero ante la resistencia de algunos, se traslada a la escuela de Tirano, donde enseña durante 2 años. Dios obra milagros extraordinarios a través de Pablo, como la sanación de enfermos y la expulsión de demonios mediante pañuelos y delantales que habían estado en contacto con él. Hechos 20 narra el último viaje de Pablo por Macedonia y Grecia, su visita a Troas donde resucita a un joven llamado Eutico, y su emotivo discurso de despedida a los ancianos de Efeso en Mileto. Viaje por Macedonia y Grecia. Pablo viaja por estas regiones, animando a los creyentes. En Grecia, permanece 3 meses. Ante una amenaza de los judíos, decide regresar por Macedonia. Lo acompañan varios colaboradores hasta Troas,
donde se les une Lucas. Milagro en Troas. Durante una reunión para partir el pan, Pablo predica hasta la medianoche. Un joven llamado Eutico, dormido en una ventana, cae y muere. Pablo lo resucita y continúa hablando hasta el amanecer. Despedida en Mileto. Pablo, apresurado por llegar a Jerusalén para Pentecostés, decide no detenerse en Efeso. En Mileto, convoca a los ancianos de la iglesia de Efeso.